Buenas tardes, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Qué bueno que decidió venir. Me da gusto verle, que haya tomado la buena decisión de venirse a congregar, de venir a escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es buena, ¿verdad? Es buena para nosotros, nos instruye, ya lo cantábamos, ¿verdad? Nos redarguye, nos corrige, para que podamos ser agradables delante de la presencia de Dios siempre. Y bueno, mi hermano, ve abriendo tu Biblia ahí en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Versículo 12. El tema que voy a tratar en esta tarde está extraído de este texto y el tema es: cuídate de no olvidarte de Dios. Cuídate de no olvidarte ¿de quién? De Dios. Y vamos a dar lectura ahí a lo que dice la Escritura. Deuteronomio 6, versículo 12 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto en casa de servidumbre. Y vamos a orar. Te invito a que inclines tu rostro para preparar este tiempo y ponerlo en las manos de nuestro Dios. Amado Dios, gracias te damos porque nos permites estar aquí reunidos como tu iglesia, como tus hijos, como siervos tuyos de tu reino. Te agradecemos porque es tu palabra, Señor, la que conforta, consuela y llena nuestros corazones para que así podamos vivir una vida que te agrade a ti. Y ya no andar conforme a la vanidad de nuestra mente, de nuestro corazón, sino conforme a tu voluntad, la cual es agradable para nosotros. Y produce que podamos ser nosotros también como un olor, como una ofrenda de olor fragante delante de ti. Usa mi vida, Señor, y habla a cada corazón de los que estamos aquí y aún de los que escucharán esta enseñanza, Padre. Todo lo ponemos en tus manos, sabiendo que tú has dispuesto todas las cosas para nuestra enseñanza y para nuestra edificación. Que así pueda ser este tiempo, Señor. Toma control de todas las cosas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bien, esta exhortación que el Señor hace aquí en este versículo 12 del capítulo 6 de Deuteronomio se repite otras 5 veces más en este mismo libro. Y cuando la Biblia, la palabra de Dios, nos repite más de una, de dos, de 3 veces la misma instrucción, ¿será importante? Claro que sí. Cuídate de no olvidarte de Dios. ¿Cuántos han escuchado acerca de la enfermedad de Alzheimer? Levante su mano. El que no la levantó, yo creo que tiene Alzheimer porque ni se acuerda lo que es, ¿verdad? No se crea. Es considerado un trastorno del cerebro que empeora con el tiempo. Produce que el cerebro se encoja y a la larga las neuronas mueran. En Estados Unidos, 6.5 millones de personas de 65 años de edad o más padecen esta enfermedad. Una cifra interesante, ¿verdad? 6.5 millones de personas. Y curiosamente, mis hermanos, los científicos, por más estudios que han hecho, que es una enfermedad que ya se lleva estudiando más de 100 años, no han encontrado la causa ni el origen del Alzheimer. Los problemas de memoria son de las primeras señales evidentes relacionados con esta enfermedad. Algo que afecta la capacidad de la persona para desenvolverse en su vida normal. ¿Has conocido a una persona con esta enfermedad? ¿Sí? Yo tuve una persona cercana hace algunos años, mi abuelita por parte de mi mamá. Ella tuvo este padecimiento, esta enfermedad, y era impresionante cómo a mi mamá la dejó de reconocer y la confundía con una amiga de su juventud, ¿verdad? Entonces, es curioso e impresionante cómo las personas
van perdiendo la memoria. Y esto es lo que va poco a poco, poco a poco. Y se habla que hay 3 etapas de esta enfermedad. La etapa leve es la pérdida de memoria, es la dificultad para manejar el dinero o las cosas sencillas, repetir preguntas y demorar más tiempo en tareas diarias. La siguiente etapa es la etapa moderada. Se producen daños en el lenguaje, en el razonamiento, habilidad para detectar sonidos y olores, problemas para reconocer familiares y amigos y aún para aprender cosas nuevas. Y la última etapa es la etapa grave. Llegan al punto de no poder comunicarse para nada y dependen por completo de otros para su cuidado. Incluso, mis hermanos, los que padecen esta enfermedad llegan a perder el apetito. Se les olvida que tienen hambre, se les olvida que tienen que comer. Impresionante, ¿verdad? Y lo más triste de esto es que no hay cura, humanamente hablando, ¿verdad? No hay cura para esta enfermedad. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que tomaste un tiempo para agradecer por todas las cosas que Dios ha hecho a lo largo de tu vida? Medítalo. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que fuiste a tu tiempo de oración y dijiste: Señor, gracias porque hace 15 años tú permitiste esto en mi vida? ¿Porque hace un año? ¿Porque hace 3 meses? ¿Qué sé yo? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? ¿Recordaste y agradeciste por todo lo que Dios ha hecho en tu vida? No hay duda que Dios nos ha guardado, ¿sí o no? Dios nos ha suplido, nos ha restaurado, nos ha liberado, perdonado, consolado, sanado, perfeccionado, nos ha probado y muchas otras cosas más. Él ha hecho con el propósito de siempre tener presente en nuestra mente y en nuestro corazón su amor y su cuidado para con nosotros. Pero la realidad es que olvidamos con facilidad las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cierto o no? ¿Cuántos se acuerdan qué comieron ayer? 2, 3, 4, 5, 6. Ay, ahora sí todos ya. Sí, pues nadie quiere tener Alzheimer, ¿verdad? Todavía no llegamos a los 65. Bueno, es por esto que una y otra vez, mis hermanos, vemos en las Escrituras: cuídate de no olvidarte. Dile al que tienes a un lado: cuídate de no olvidarte de Dios. Y pareciera que hoy en día hay muchos cristianos con Alzheimer. ¿Cuántos hay aquí así? Nadie va a levantar la mano, ¿verdad? Ya se les olvidó que pueden levantar la mano. ¿A qué me refiero con cristianos con Alzheimer? Bueno, hombres y mujeres que poco a poco van olvidando las obras, los hechos, las maravillas y los milagros que Dios ha hecho. Y me venía a mi mente una pregunta: ¿a cuántos Dios los ha librado? Escúcheme bien. ¿A cuántos de ustedes, de los que están aquí, Dios los ha librado literalmente de la muerte o incluso estar en un accidente y haber salido vivo de ahí? ¿Quién dice? Yo. Yo levanto mi mano también. Cuando estaba chiquito, no sé si les he contado, me crucé la calle sin fijarme y pues venía un coche. Y cuando eres niño, pues no te fijas. Te cruzas porque pues te quieres cruzar, ¿no? Y yo sentí como alguien me empujó de atrás para poder alcanzar a cruzar la calle y el coche pasó por atrás de mí. Ahí me pude haber quedado y se les acabó el Andrés. Pero bueno, aquí estoy, ¿verdad? Como dicen, vivito y coleando. Pero así, aquellos que levantaron su mano, mi hermano, si tú has experimentado que Dios te haya librado de la muerte, bueno, es un motivo suficiente para nunca olvidarte del cuidado y la protección de Dios. ¿Y qué haces a través de eso o a causa de eso? Agradeces. Y vives acordándote: ay, Señor, me acuerdo cuando me libraste de aquella situación, de aquella circunstancia. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Nos envolvemos tanto en el día a día,
en nuestros deseos, en el día de mañana, cuando no sabemos ni siquiera si va a llegar, y nos olvidamos de ser agradecidos. Nos olvidamos de recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No te olvides de Dios. Dile al que está a tu lado: hey, no te olvides de Dios. Es muy común que cuando algo no es una prioridad en nuestra vida, lleguemos a olvidarlo con facilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no lo consideramos tan importante. Porque nunca te olvidas de comer, ¿verdad? O alguien aquí dice: ay, se me olvidó desayunar, fíjate. Y 3 días después: no, fíjate que el lunes se me olvidó desayunar, pero bueno, pues no pasó nada. Nunca se te olvida tomar agua o echarte tu refresquito ahí oscurito, ¿verdad? No voy a decir nombres porque luego me pueden apedrear. Nunca te olvidas de dormir o de descansar, ¿verdad? O de: ay, Señor, ya me tocan vacaciones, alguno diría. No te olvides tampoco de trabajar, entre otras muchas cosas. ¿Por qué? Porque son importantes, ¿cierto? Es importante comer, es importante tomar agua, hacer nuestras necesidades, descansar. ¿Por qué? Porque son actividades necesarias e importantes en nuestra vida diaria y por eso las procuramos. Porque no nos perdemos ninguna comida, ¿verdad? Y si hay postre, y si hay pan, y si hay café, hermano, nos lo echamos. Por otro lado, cuando se trata de cosas que tienen que ver con nuestra vida como verdaderos cristianos, ¿cuántos verdaderos cristianos hay en este lugar? No les dijera cuánto les gusta el pan porque todos levantan la mano. A ver, voy a repetir otra vez desde el inicio. Deuteronomio 6:12, no se crea. Cuando se trata de cosas que tienen que ver con nuestra vida como verdaderos cristianos, ¿cuántos verdaderos cristianos hay en esta mañana aquí? Amén. Como hijos de Dios, es ahí donde manifestamos cuáles son nuestras prioridades. ¿Por qué? Porque con facilidad le damos más prioridad a las cosas naturales que a ¿cuáles? Que las espirituales. Jesús les dijo a sus discípulos: velen conmigo 1 hora, 3 veces, y las 3 veces ¿cómo los halló? Dormidos. El espíritu está dispuesto, dijo Jesús, pero la carne es débil. ¿Y cuántos tienen carne? Todos. Entonces todos somos propensos a ser débiles y ceder a lo que la carne quiere. ¿Y qué quiere la carne? ¿Quiere orar o quiere dormir? Pues dormir, ¿verdad? Hazle así a un lado al que está a un lado de ti: no te duermas. No te duermas, hermano. Cuando se trata de las cosas espirituales es donde manifestamos nuestras prioridades. Buscamos primero, mi hermano, tristemente, las añadiduras, olvidándonos que es el Señor quien nos añade lo necesario. Por tanto, ¿a quién debiéramos de buscar primero? Al Señor. Mateo 6:33, Nueva Traducción Viviente, yo te lo voy a leer, dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Es decir, que sea tu prioridad. Y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitas. Ay, mi hermano, yo necesito una casa en puerta de hierro. Mi hermano, te va a dar una con puerta de fierro, no te preocupes. Pero te va a dar una casa. Y te va a dar para que la puedas sostener, para que la puedas mantener. ¿Por qué? Porque buscas primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia por encima de todo lo demás. Esta palabra olvidar que viene aquí en Deuteronomio 6 viene del hebreo shakach. Habla de estar ausente o ajeno. Habla de falta de memoria o de atención. Habla de ignorar, de pasar por alto, de perder de vista el significado de algo y algo que tú mismo decides borrar de tu memoria. ¿Por qué se nos olvida dar acciones de gracias? ¿Por qué se nos olvida leer la Biblia? ¿Por qué se nos olvida orar por nuestros hermanos?
orar por las necesidades de ellos. Suben ahí la petición al grupo y todo mundo, ¿verdad? En oración, en oración, en oración, en oración. Ya aparece esta cadenita. Ahora yo te pregunto, ¿realmente oras por esa petición que tú dices? Voy a estar orando, mi hermano. Yo sé que a veces se nos pasa, pero si vas a poner el mensaje, yo te doy un consejo, que es lo que yo hago. En cuanto pongas el mensaje, ponte a orar. Y no pongas el mensaje si no vas a estar o no vas a poder orar en ese momento. Porque si pones en oración, hermano, y pasan 3 días y dices, ay, ya no oré por esta persona, por esta necesidad. ¿Sí pasa o no? ¿O solamente a mí? Nos pasa a todos. ¿Pero por qué? Porque pasamos por alto muchas veces las prioridades. Es importante comer, es importante trabajar, ¿verdad? Pero también es importante buscar al Señor. Es importante apoyar a nuestros hermanos en sus necesidades. ¿Por qué se nos olvida humillarnos? ¿Por qué se nos olvida pedir perdón? ¿Por qué se nos olvida perdonar? ¿Por qué se nos olvida amar? Y también, ¿por qué se nos olvida a veces venir a la iglesia? Porque como que sí se nos olvida, ¿verdad? Ay, ¿qué tenía que hacer domingo? Híjole, no me acuerdo. ¿Te acuerdas tú, mi amor? Le pregunta a la esposa, el marido, ¿verdad? No, como que teníamos algo, ¿verdad? Pero pues vámonos al cine. Pues ya si nos acordamos, pues ya ni modo. Ya después iremos. Pero eso pasa, mis hermanos, ignoramos, pasamos por alto, perdemos de vista y borramos de nuestra memoria lo que tenemos que hacer como prioridad. ¿Y esto por qué sucede, mi hermano? Porque estamos constantemente cambiando de prioridades. Hoy quiero esto, hoy quiero, o mañana quiero esto. Muchas veces este cambio de prioridades, ¿de qué depende? Bueno, depende si estás pasando o no alguna dificultad, algún problema, alguna necesidad en tu familia, en tu casa, en tu vida. O bien, así como el pueblo de Israel, en medio de su prosperidad, entre comillas, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Se olvidó de Dios. Se olvidó de honrarlo y se olvidó de obedecerle. Y muchas veces, mi hermano, yo meditaba en esto. Jesús dijo, si me amas, ¿qué tenemos que hacer? Guarda mis mandamientos. Por lo tanto, si no guardamos los mandamientos, no le estamos amando. Por lo tanto, si tú no te esfuerzas en obedecerle, entonces no es tu prioridad amar a Dios. Y muchas veces rebajamos la obediencia y pecamos muchas veces deliberadamente en cosas pequeñitas, manifestando que no queremos esforzarnos por obedecer a Dios. Que obedecer es igual a ¿qué? A amar a Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 10, acompáñame ahí más adelante en tu Biblia. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Deuteronomio capítulo 8, versículo 10. ¿Ya lo tienes? Dice así: cuando hayas comido, ¿cuántos desayunaron hoy? ¿Y cómo quedaste? Ay, pues me faltó la conchita, la donita, el panecito. Bueno, cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado, por el buen trabajo que te ha dado, por la buena fuente de tus ingresos que te ha dado. Porque todo proviene de Dios, ¿sí o no? Todo lo que tienes proviene de Dios. Entonces, si todo proviene de Dios, el que tú puedas sentirte satisfecho cada que comes, por gracia de Dios, por gracia de quién es, o gracias a Dios, o gracias a quién es, a Dios. Pero fíjate lo que dice. Sin embargo, el versículo 11, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. Repite conmigo, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando estás saciado,
Dices, no, yo ya comí, yo ya bebí, yo ya no me hallo aquí, dicen algunos. Ese es el momento, cuando te sientas satisfecho, que debes tener mucho cuidado, y sigue diciendo, en tu abundancia. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Eso es lo que produce la prosperidad, mi hermano. El que te sientas próspero, el que te sientas pleno, completo, y aún la misma bendición de Dios te puede llevar a esto. ¿A qué? A que te olvides del Señor. Por eso, mi hermano, la advertencia, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. Mucho cuidado. En las Escrituras vemos al pueblo de Israel como un claro ejemplo de quienes se olvidaron de Dios. ¿Cuántas veces? Dígalo fuerte. Muchas veces. ¿Y cuántas veces te has olvidado tú también de Dios? Muchas veces. Aun cuando ellos fueron testigos de primera fila del poder de Dios, ¿qué cosas vieron los israelitas? Plagas de Egipto, muerte de los primogénitos, cruce del Mar Rojo, la nube de día, la columna de fuego de noche, el maná, la ropa no se desgastaba, agua de la roca, en fin, derrota a los enemigos. Hechos impresionantes que parecieran insuficientes por causa de la queja constante del pueblo de Dios. ¿Qué le dijeron a Moisés cuando estaban a punto de cruzar el Mar Rojo? Ellos no sabían lo que iba a suceder. ¿Para esto nos sacaste, Moisés? Mejor nos hubiéramos quedado allá a morir esclavizados. Y muchas veces, mi hermano, tenemos la misma actitud que el pueblo de Israel. Una incongruencia total. ¿Qué es la incongruencia? Algo que no cuadra, algo que no checa. En pocas palabras dijeron, preferimos quedarnos esclavos en Egipto a estar libres y sufriendo en este desierto. Mi hermano, esto es ir a menospreciar la obra de Dios. Un claro olvido de todas las obras poderosas que Dios había manifestado en medio de ellos. Y fíjate lo que te voy a decir, mi hermano. Ponme mucha atención. Cualquier tipo de insatisfacción en tu corazón te va a llevar a olvidarte de Dios. Cualquier momento en el que tú te sientas, ay, como que me falta esto, o como que necesitaría esto para sentirme pleno y completo y feliz, es ahí donde vas a comenzar a olvidarte de tu Dios. ¿Por qué? Porque estás esperando que aquello que quieres, que aquello que deseas, venga y llene tu vida. ¿Lo va a poder hacer? Momentáneamente, tal vez. Pero cualquier tipo de insatisfacción en tu corazón te va a llevar a olvidarte de Dios y de todo lo que Él ha hecho por ti y en ti. Muchas veces queremos ver cambios poderosos o cambios grandes en nuestras vidas, en la vida de la esposa, en la vida del esposo, en la vida de los hijos. Pero no agradecemos a Dios por los pequeños cambios que Él ha producido en nosotros. Ya gritamos menos, ya nos enojamos menos, ya somos más pacientes, un poquito más pacientes, más amorosos, más bondadosos. Ya tenemos un poco más de dominio propio. Pero no quisiéramos que de la noche a la mañana ya fuéramos 100% con el carácter de Cristo. ¿Es posible esto? ¿De un día para otro? No. Es un trabajo de cada cuándo. De todos los días. ¿Por qué? Porque buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Fíjate lo que dice en Números 21:5, yo te lo leo. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Cuál pan tan liviano se refería? El maná.
un alimento caído del cielo. Ese maná representaba a Cristo Jesús, mi hermano. Se estaban quejando del alimento que Dios les mandó del cielo de una manera milagrosa. Muchas veces Dios obra milagros en tu vida, pero ni siquiera te das cuenta porque estás insatisfecho en tu corazón. Y no puedes ni siquiera agradecer por las cosas tan sencillas de la vida o las que Dios te permite. Estamos llamados a ser congruentes en nuestra vida cristiana, teniendo claro el orden de nuestras prioridades y no caer en la misma condición de olvidarnos quién es aquel Dios al cual servimos tú y yo. ¿Cuántos han escuchado el dicho, sobre aviso no hay qué? Engaño. Sobre aviso no hay engaño. La palabra de Dios está llena de advertencias de todo tipo. ¿Sí sabían o no? Ay, ¿a poco la Biblia me advierte cosas? Yo pensé que me dejaba hacer todo lo que quería. Bueno, entonces no estás leyendo la Biblia. ¿O qué estás leyendo? La Biblia tiene advertencias de todo tipo, en contra de la idolatría, en contra del orgullo, la soberbia, la amargura, la mentira, el pecado, cosas por las cuales somos llevados a no ser agradables delante de Dios. Y vienen consecuencias a nuestras vidas cuando hacemos todo eso. Y en este tema acerca de olvidarnos o pasar por alto lo que Dios ha hecho en nosotros, también tenemos una clara advertencia y es: cuídate. En otra versión dice: ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Esta palabra cuidado del hebreo shamar habla de guardarse, de protegerse, de asegurarse, de observar, de que obedezcamos con diligencia y detalle. ¿Qué tenemos que obedecer con diligencia? Las advertencias que Dios nos da. Ser cuidadosos, prestar atención y recordar información. ¿Qué es lo opuesto a olvidar? Recordar, acordarse, traer a la memoria. Y cuando la Biblia dice que hay que tener cuidado, y no solo lo dice una vez, sino muchas, ¿crees que sea importante ponerle atención? ¿De qué nos alerta a cuidarnos? Claro que sí. Porque Dios no tomará por inocente al que es culpable, mi hermano. Aquel que no tuvo cuidado. Aquel que no se preocupó por recordar y darle la prioridad al Señor. Y Pablo, el apóstol, ahí en 1 Corintios 10, ve abriendo tu Biblia, 1 Corintios 10, Pablo también nos advierte que todos nosotros, los que estamos aquí y aún los que no están, que son hijos de Dios, estamos expuestos a caer en esta misma condición que el pueblo de Israel cayó con facilidad. ¿Y qué condición es? Olvidarnos de toda la ayuda, la bondad, la misericordia, la fidelidad y la compasión que Dios ha mostrado para contigo y para conmigo, dándole prioridad a otras cosas antes que agradar al Señor. Dice 1 Corintios 10, versículo 11. Yo lo traigo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. ¿De quién se está refiriendo el apóstol Pablo? Del pueblo de Israel. Cómo murieron muchos, quedaron postrados. Estas cosas sucedieron o le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran ¿de qué? De advertencia. Por lo tanto, cada que tú leas la Biblia y hay una referencia al pueblo de Israel, ¿qué es? Advertencia. Es sobre aviso, no hay engaño. Es una advertencia para ti, a los que vivimos en el fin de los tiempos. Y la palabra de Dios dice también en Proverbios 28:14, yo te lo voy a leer. Proverbios 28:14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. ¿Quieres ser bienaventurado? ¿Quieres ser bienaventurada, mi hermana? Bueno, teme a Dios. Ten respeto por las cosas de Dios. Mas el que endurece su corazón caerá en mal.
Las advertencias ahí están, una tras otra en la palabra de Dios. ¿Quieres ser bienaventurado? Toma la advertencia para ti. No digas, ay, mira, esto le está pasando a mi compadre, eso le está pasando a mi vecino. No, tómalas para ti. Porque el que endurece su corazón caerá en mal. El que dicen, uy, no, yo estoy bien, yo no le hago mal a nadie. Así como el fariseo. Una pregunta, mi hermano. ¿Será posible darnos cuenta si nos estamos olvidando de Dios? ¿Será posible? Es una respuesta que cada uno necesita hacerse y examinarse en su corazón. Porque Él es el único que conoce y pesa nuestros corazones. Pero la realidad es que es fácil darnos cuenta. Ahí en 1 Corintios 10:12. Ahorita lo vamos a leer. ¿Y cómo nos damos cuenta que nos estamos olvidando de Dios? En el momento que te consideras lo suficientemente firme o lo suficientemente fuerte espiritualmente hablando, ten mucho cuidado. Porque es cuando muchas veces sin pensarlo comienzas a depender de ti, de lo que has hecho incluso para Dios, y te olvidas que en todo momento dependemos de su gracia. Y que si estamos de pie, que si estamos en este mundo, en este lugar, es por su fidelidad y por su misericordia, no por tus obras. 1 Corintios 10:12, Nueva Traducción Viviente, dice así: si ustedes piensan que están firmes, ¿qué dice? Tengan cuidado. Otra advertencia más. Si dices, ay, no, yo ya oré, ya fui a la iglesia como 2 veces en el año, entonces ya con eso, mira, estoy bien firme. Ten cuidado. Advertencia, ten cuidado de no caerte. Dice la Reina Valera, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir, ponte abusado, hermano. Usa la palabra para alumbrar tu camino y no te caigas. Pero cuando haces esto, mira, dices, no, yo ya me la sé. Génesis me lo sé en chino también. Y Apocalipsis me lo sé en japonés, entonces. No, mi hermano, necesitas la palabra, ¿para qué? Para no caerte. Aquí están las advertencias. Si las dejas de ver, mi hermano, es como si viajaras a 180 kilómetros por hora en una carretera de noche y sin luces. ¿Qué va a pasar? Vas a chocar. Te vas a salir de una curva al barranco y vas a decir, ay, mira qué padre es volar. No, te vas a morir. Te va a ir mal. Vas a caer. Ten cuidado. Otra de las cosas que nos pueden llevar a olvidarnos de Dios, ¿qué creen que es? La prosperidad que puedas estar experimentando. Esto hablando en términos meramente naturales. Para algunos, el comenzar a tener lo que no tenían o recuperar aquello que perdieron, los puede llevar a olvidarse de Dios de una manera muy, pero muy fácil. Poniendo ahora su confianza, ¿en dónde crees? En lo que tienen y no en aquel que es el dueño de todas las cosas. Dice Oseas capítulo 13 versículo 6, pero una vez que comiste y quedaste satisfecho, te volviste orgulloso y te olvidaste de mí. ¿Quién lo dijo ahí? Dios, a través del profeta Oseas. ¿A quién se lo dijo? A su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Entonces esta palabra es para nosotros también. No, mi hermano, yo nomás tengo 500 pesos en la bolsa. Bueno, ¿y si te llegan 10,000 mañana? ¿O 50,000? Pero una vez que comiste y quedaste satisfecho, te volviste orgulloso y te olvidaste de mí. Y Proverbios 23, 4 y 5 dice así: no te afanes por hacerte rico. No te afanes.
No te desgastes en hacerte rico. Sé prudente y desiste. Desiste. Renuncia a ese deseo. Y dice el versículo 5: ¿has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? ¿Qué son las riquezas, mi hermano? Delante de Dios son como nada. Él es el dueño de todo. Él da, Él quita, Él añade, Él rebaja, Él aprieta. Porque se harán alas como las alas de águila y volarán al cielo. Así como las viste venir, ¿qué pasa? Así se van. Llega la semana y, ay, mira mi amor, aquí tenemos tanto. Sí, pero ya debemos esto. Ya menos 500. Va a tu cuenta. No te afanes por eso. Dios tiene cuidado de ti, pero busca primero el reino de Dios. No te olvides de quién es tu proveedor. ¿Y habrá consecuencias, mi hermano, de olvidarse de Dios? Claro que sí. Así como el Alzheimer trae consecuencias que van aumentando y afectando cada vez más con el paso del tiempo, el que tú y yo comencemos a olvidarnos de Dios, dejar de traer a nuestra memoria, perder de vista o pasar por alto las obras que Dios ha hecho, y no solo aquellas que la Escritura nos muestra, mis hermanos, sino también aquellas que Dios está obrando en su iglesia, esto es, en todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo, en este lugar. Dios quiere que estemos atentos a todas las cosas que Él ha hecho, que Él está haciendo y que ha prometido que hará. Porque al conocer nuestra condición y aún darnos la instrucción en su palabra de que tengamos cuidado, de no olvidarnos, ¿por qué crees que nos la da el Señor? Simplemente por si acaso. No, porque Él nos conoce. Él sabe de antemano que podemos caer en la condición de olvidar y no tomar en cuenta sus obras. Algo que tenemos que evitar si es que queremos permanecer en la voluntad de Dios. El Salmo 106, versículo 13. Salmo 106, versículo 13. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y el Salmo 106 es un resumen de todo lo que Dios hizo en el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Y en el título de su Biblia, ¿qué puede ver usted ahí en el 106? Mi Biblia dice, la rebeldía de Israel. Oye, pero el Salmo habla de todas las obras maravillosas y poderosas que hizo Dios, sí. Y aún a pesar de eso, ¿qué hizo el pueblo? Se rebeló. Se olvidó de quién eran ellos y se olvidó de quién era Dios. Salmo 106, 13. Sin embargo, que pronto olvidaron lo que Él había hecho. No quisieron esperar su consejo. Danos carne, Moisés. Tenemos hambre. ¿Y qué hizo Dios? Les dio carne. ¿Pero qué pasó después? Cuello. Porque se quejaron. Porque se olvidaron de lo que Dios ya les había dado y extrañaban la carne que comían en Egipto. El olvidarnos de Dios, mi hermano, va a traer sufrimiento a nuestras vidas y también a aquellos que nos rodean. Salmo 50, 22, yo te lo voy a leer. Entended ahora esto, los que se olvidan de Dios. Entiendan ustedes que se han olvidado de Dios o que tienen a Dios en poco o en menos. Porque mi hermano, uno de los síntomas de cuando si tú le preguntas a alguien, oye, ¿cómo estás con Dios? No, yo bien. Es como el alcohólico, ¿verdad? ¿Qué dice? El primer paso, ¿qué es? Reconocerlo, pero ¿cómo están muchas veces? En la negación. No, yo no soy alcohólico, yo no soy drogadicto. Pero su vida dice lo contrario, ¿verdad? No, yo estoy bien con Dios, yo tengo a Dios en primer lugar en mi vida. Bueno, es que tu vida refleja lo contrario. Parece que te has olvidado de Dios.
Dice, entiendan ahora esto los que se han olvidado de Dios, no sea que los despedace y no haya quien los libre. Porque dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo y santo y justo. Porque Dios al que ama también, ¿qué? Disciplina. Y si Dios sabe que te estás descarrilando y te estás olvidando de Él, ¿qué va a hacer? Pues si te alcanza a agarrar de la oreja, pues te va a agarrar de la oreja. Si te alcanza a agarrar del brazo, de la mano, de la pierna, de donde alcance, te va a agarrar. Te va a volver a Él. Y a veces duele, ¿sí o no? Duele. Pero es por amor a ti y a mí. Porque Él sabe cuando nos estamos, desviando. Segunda de Samuel 12:9. Nueva traducción viviente dice así: ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? El despreciar, mi hermano, la palabra es manifestar que te has olvidado de lo que dice la palabra. Oye, la palabra dice que no mientas, que no engañes. Y cuando lo haces, desprecias la palabra del Señor. ¿A quién le está hablando aquí la palabra de Dios? El profeta Natán le está hablando a David. ¿A causa de qué? De su pecado. Pues mataste a Urías el hitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. Mis hermanos, David se olvidó de Dios. Dicen los estudiosos que aproximadamente pasó un año a partir de que hizo esto y volvió al Señor. ¿Cuánto tiempo llevas tú, mi hermano, que haces como que no te has olvidado de Dios? Pero la realidad es que te has olvidado de Dios en tu vida, porque no es tu prioridad. Cuando Dios es prioridad en tu vida, mi hermano, como dicen por ahí, se nota. Y cuando Dios no es una prioridad en tu vida, ¿qué pasa? Se nota. Pero el que menos lo nota, ¿quién es? Nosotros. Pensamos que con venir a la iglesia es suficiente. ¿Es bueno venir a la iglesia? Claro que es bueno. ¿Quién es bendecido? Todos nosotros. Dios se agrada cuando su pueblo se reúne a alabarle y cantarle. Pero mi hermano, esto no es el todo de la vida cristiana. ¿Dónde es el todo de la vida cristiana? En la casa, en el trabajo, en el día a día. Ahí es donde debemos manifestar que no nos hemos olvidado de Dios, de su misericordia. Dice la palabra de Dios en el Salmo: mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Pero olvidamos la misericordia de Dios y por lo tanto nos olvidamos de alabarle, de darle gracias, de una manera muy fácil. El olvidarnos de Dios, mi hermano, va a traer un bienestar. ¿Pero qué? ¿De qué clase? Un bienestar aparente y momentáneo. Fíjate, llevo 3 meses que no voy a la iglesia y me está yendo mejor. No, hombre, me han llegado trabajo, híjole. Mi familia está como nunca. Bueno, así le pasó al pueblo de Israel. En el capítulo 8 del libro de Jueces. ¿Por qué? Porque venía el tiempo de paz, moría el juez que los libertó, ¿y qué pasaba con el pueblo? Se olvidaban de Dios. Allí en Jueces capítulo 8 versículo 33, después de que Gedeón, un hombre usado por Dios para librar a su pueblo, dice que, unos versículos atrás, dice que hubo paz en Israel por 40 años. Y dice Jueces 8:33, en cuanto murió Gedeón, ¿qué pasó? Los israelitas se prostituyeron al rendir culto a las imágenes de Baal y al hacer a Baal Berit, ¿su qué? Su Dios. Tremendo, mi hermano. Piensas que todo está bien, pero no te has dado cuenta que ya estás más desviado y ya estás adorando a otros dioses, que no es el Dios verdadero.
Es decir, le estás dando tu prioridad a otras cosas que no son Dios. Y ese bienestar momentáneo que estabas teniendo en tu vida se vuelve una maldición. O se vuelve algo que no te está beneficiando en nada. Y dice el versículo 34, se olvidaron del Señor su Dios. ¿Qué pasó con ellos? Se olvidaron. Pasaron por alto las obras que había hecho Dios con Gedeón. 40 años les bastó para olvidarse de Dios, quien los había rescatado de todos los enemigos que los rodeaban. Y así el libro de Jueces, mi hermano, mi hermana, una y otra vez sucedió lo mismo. El pueblo clamaba por libertad. ¿Qué hacía Dios? Les enviaba un libertador, los liberaba, tenían paz, se moría aquel y otra vez se olvidaban de Dios. ¿Qué se volvía? Un círculo vicioso. ¿En qué punto estás de tu círculo, mi hermano? ¿Ya estás en el punto de volverte a acordar de Dios y clamar a Él? ¿O dices, no, ahorita estoy bien? No olvidemos lo que Dios ha hecho, lo que su palabra nos enseña y nos advierte, no lo olvidemos. Y ahora, ¿cómo podemos evitar olvidarnos de Dios y de todas sus obras? ¿Acaso habrá algo que podamos hacer tú y yo para no olvidarnos? Me voy a tatuar un versículo aquí en el brazo y en la pierna para cada que me olvide, ahí verlo. Bueno, ahorita vamos a ver qué puedes hacer. Yo voy a mencionarte 4 cosas que tú puedes hacer para evitar olvidarte de Dios, para evitar pasar por alto todo lo que Dios ha hecho en tu vida y Dios está permitiendo en tu vida con tal de que tú te rindas a Él. ¿Cómo podemos evitar olvidarnos de Dios? Bueno, meditar en los mandamientos de Dios. Meditamos más en lo que vamos a publicar en el estado de WhatsApp que en la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué pondré? ¿Pondré esta foto o pondré esta otra? No, es que si pongo esta con la comadre se va a enojar a mi amiga y luego va a empezar, no, mejor pues pongo las dos ya. Y uno dirá, no, yo ya terminé cerrando mi WhatsApp para evitarme controversias. No, mi hermano, tienes que meditar en los mandamientos de Dios. ¿Y qué es meditar? Que traigas a tu memoria, mira lo que dice el Salmo 8, lo que dice el Salmo 19, lo que dice Mateo 6, lo que dice Romanos 12. ¿Qué dice Romanos 12? Muchas cosas, mi hermano. Muchas palabras, ¿verdad? Muchos verbos, muchos adjetivos, muchas comas, muchos puntos. Sí, literalmente eso dice. Pero ¿qué cosas dice? ¿Recuerdas lo que dice la palabra? ¿Meditas en lo que lees? ¿O solamente lees la palabra y amén? Vámonos a darle. Yo, como les he dicho a algunos, muchas veces nos comemos la Biblia cruda. ¿A cuánto les gusta el pescado crudo? O bueno, algunos dirán, a mí me gusta, no. Bueno, cada quien. El pollo crudo, la carne cruda, ¿es lógico comérsela así? ¿No, verdad? Y muchas veces nos comemos la Biblia cruda. ¿Sí sabe cómo hacerla así? ¿Cómo? ¿Verdad? Nomás abrirla donde caiga y a ver, pues cántale, pues me voy a cantar, órale. O sea, la lees sin preparación. Yo es lo que le digo a muchas personas. Mira, yo te recomiendo que cada que vayas a leer la Biblia, ora, pídele a Dios que prepare tu corazón, que prepare tu mente y que te hable. Porque si saben que Dios habla por su palabra, el que no lo ha experimentado, bueno, tome ahora este consejo. Ora antes de leer la Biblia, de abrirla. Y lleva un seguimiento, lleva una secuencia. No digas, hoy voy a leer de Génesis y mañana de Timoteo y luego de Tito y luego de Proverbios y pues ahí hago un cóctel, ¿verdad?, de la Biblia. Está bien, lo puedes hacer, pero también lleva una hilación, un seguimiento. Pero medita en lo que lees. Si en la mañana leíste que pon en Dios tu confianza o echa sobre Él tus cargas porque Él tiene cuidado de ti, ¿qué vas a hacer? Pues trata de meditar en eso durante el día. Para que cuando llegue la prueba digas, Señor, echo mis cargas en ti. Lo leí en tu palabra y quiero echar mis cargas en ti porque tú tienes cuidado de mí. Y de esa manera, ¿qué vas a experimentar? La paz de Dios.
Y te vas a acordar después, mira lo que dice la palabra de Dios en tal salmo, o en Primera de Pedro dice que echando sobre Él nuestras cargas o nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y ya te aprendiste este versículo aplicándolo a tu día a día. Si tú estás atento a lo que dice la palabra de Dios, vas a permanecer en un mismo sentir con el Señor, teniendo presente todas sus obras. Y el Salmo 119, mi hermano, yo te sugiero que lo leas, porque ahí cada versículo hace referencia a los mandamientos de Dios, a las leyes de Dios, a las ordenanzas de Dios. Vamos a leer algunos versículos. Salmo 119, versículo 13. Salmo 119, versículo 13. En vez de aprenderte otras cosas, mi hermano, de meditar en otras cosas, que bueno, yo sé que hay tiempo para todo. No vas a estar en tu trabajo y vas a estar, ay Señor, ¿qué dice tu palabra? Y vas a descuidar tu trabajo. No, hay tiempo para todo, ¿sí o no? Salmo 119, versículo 13, yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual y dice: siempre estoy repitiendo las enseñanzas que nos diste. Siempre estoy repitiendo las enseñanzas que nos diste. En ellas pongo toda mi atención. ¿Está toda su atención aquí en este momento, mis hermanos? Como 6. ¿Y de los demás? En ellas pongo toda mi atención, pues me hacen más feliz que todo el oro del mundo. Muchos ponen toda su atención en el oro, pensando que eso los va a hacer más feliz, más plenos, pero no. Repite las enseñanzas, recuérdalas. El Salmo 119, verso 97, dice en la traducción, Nueva Traducción Viviente: oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. Pienso en ellas todo el día. Entonces, ¿qué vas a hacer para no olvidarte de Dios, mi hermano, y de lo que Él ha hecho? Meditar en su palabra. Pon un versículo como fondo de pantalla y tráelo ahí. Y recítalo, óralo, para que siempre lo guardes. ¿En dónde? En tu mente, pero también lo puedas bajar a tu corazón. Para que cuando llegue la necesidad de aplicarlo, puedas tener algo en tu corazón para decir: ay Señor, no esperaba esto, pero te alabo, te doy gracias. Y para meditar en la palabra, mi hermano, la palabra necesita morar en abundancia en nuestro corazón. Esa es la segunda cosa que podemos hacer. No solamente meditar en la palabra, sino que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestra mente. Lo dice Colosenses 3:16. Colosenses 3:16, traducción del lenguaje actual, dice así: no se olviden, ¿no qué? No se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo. ¿Tú crees que las enseñanzas de Cristo son buenas? ¿Son de bendición para ti? Bueno, no te olvides de ellas. Tuvimos una serie hablando de las parábolas de Cristo, de las parábolas de Jesús en los evangelios. ¿Cuántos temas fueron? Como 30 y tantos, ¿no? Más o menos. Entonces, ahí están las enseñanzas. ¿Qué tienes que hacer tú? Ya se me olvidaron todas. Bueno, vuélvelas a escuchar. Es la manera en que vas a recordar lo que la palabra de Dios enseña. Porque muchas veces leemos algún pasaje y dices: ay, no me acuerdo cuál era la interpretación o cómo lo explicaron. Si tienes tus notas, bueno, revísalas. Pero si no, pues vuelve a escuchar la enseñanza. ¿Para qué? Para que no te olvides de las enseñanzas de Cristo. Dice: y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan unos a otros, háganlo de manera inteligente. ¿Por qué? Porque no te has olvidado de cómo Cristo te enseña a ti. Y por lo tanto, si te toca instruir o corregir a algún hermano o animarlo o enseñarle, ¿cómo lo vas a hacer? Como Cristo lo hace contigo. Con amor, con paciencia, con bondad. ¿O acaso alguien Cristo lo ha enseñado con enojo? Mira, te he estado diciendo y no entiendes. Una tras otra. ¿Así es el Señor? ¿No es verdad? ¿Cómo es el Señor?
Es paciente y amoroso para con nosotros, porque se acuerda de nuestra condición, se acuerda que somos polvo y Él nos enseña con amor. Dice, canten salmos, himnos y cantos espirituales. Esto es lo que va a producir que la palabra de Cristo more en abundancia en tu corazón. Y si se ha dado cuenta que los cantos que entonamos aquí, muchos son de autoría de Casa de Oración, de hombres que conocemos su vida. ¿Qué es lo que cantamos? La palabra de Dios. Hay unos cantos que son muy literales, otros que sí se tienen que ajustar un poco para que pueda coordinarse o pueda concordar con la melodía, la armonía y demás. Pero la realidad es que la base de ¿cuál es? La palabra de Dios. Entonces, si tú traes una alabanza que entonamos aquí, la traes en tu corazón y la cantas durante un día, durante 2 días, durante toda una semana, ¿qué estás cantando? La palabra de Dios. ¿Y cómo se aprenden las cosas? Por repetición. ¿Quieres aprenderte un salmo? Pues ve cuál canto. A ver, quiero aprenderme el salmo número 5, el salmo número 8. Oh Señor, cuán glorioso es tu nombre. Te lo aprendes y ya te aprendiste prácticamente casi todo el salmo. ¿Sí o no? Pero a veces decimos, ay, ¿sí sabrán los cantos los hermanos o no? Ahí están viendo las letras y atinándole, ¿verdad? A la parte que sigue. Pero es parte de ir aprendiéndonos la palabra de Dios. Y dice, dando gracias a Dios de todo corazón, y todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores de Jesucristo. Y denle gracias a Dios el Padre por lo que Cristo ha hecho por ustedes. Y otra cosa muy importante, mi hermano, si la palabra de Cristo, la palabra de Dios mora en abundancia en tu corazón, vas a abundar en acciones de gracias. No cabe duda de eso. ¿Qué otra cosa puedes hacer tú para que tanto tú y tu familia no se olviden de Dios? Deuteronomio capítulo 6. Vamos ahí. ¿Qué puedes hacer? Tú dices, es que no sé cómo sembrarles o hablarles a mis hijos, a mi esposa o a mi esposo la palabra. ¿Cómo le hago? Ya imprimí un buen de lonas en la casa y ya retaqué todo. Pero quiero más, quiero hablarles más. Bueno, Deuteronomio 6, aquí lo dice. Repetirlas una y otra vez a nuestra familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Pero y no solamente con palabras, y es lo que decía, sino tener la palabra también escrita o impresa en casa, de manera que puedas recordar, estando en tu casa, las promesas fieles de Dios. Dice Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 6. Yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Recordemos que el contexto de este capítulo 6 de Deuteronomio viene a continuación ¿de cuál? Pues del 5, ¿verdad? ¿Pero qué contiene el capítulo 5? Los 10 mandamientos, los cuales deben de regir nuestra vida como hijos de Dios. Entonces por eso les dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos, los ya dichos anteriormente, que hoy te entrego. Versículo 7, repíteselos a tus hijos una vez. Hijo, la Biblia dice que no te enojes o que no mientas. ¿Y solamente con una vez basta? No, dice repíteselos a tus hijos una y otra y otra y otra vez. ¿Cuántas veces? Muchas. Mientras puedas. Habla de ellos en tus conversaciones. ¿Habla de qué? De los mandamientos, de las obras de Dios. Cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Yo me acuerdo cuando era pequeño, todos los días que me llevaban a la escuela, ya sea mi papá o mi mamá, siempre era, hijo, vamos a orar. ¿Y qué era? ¿Qué estaban haciendo ahí? Sembrando la palabra de Dios. Y eso para mí fue pues son hechos que marcan tu niñez.
Y yo, si Dios nos permite tener hijos y me permite llevarlos a la escuela, ¿qué creen que voy a hacer? Lo mismo. ¿Cuántas veces? Cuantas pueda. ¿Por qué? ¿Porque es algo bueno enseñarles a los hijos a orar? Claro. Bueno, entonces ahí tienes el ejemplo, ahí tienes la instrucción. Repíteselas a tus hijos una y otra vez. El apóstol Pablo le decía a los filipenses: yo no tengo problema en estarles repitiendo las mismas cosas todas las veces. Para mí es bueno y para ustedes es seguro. Les estás sembrando la palabra de Dios a tus hijos, mi hermano, mi hermana. Para ellos es seguro. No te canses de repetírselas. No te canses de decirle una otra vez: acuérdate que Dios es tu ayuda, acuérdate que Dios está contigo. Y por último, mi hermano, ¿de qué otra manera podemos evitar o vamos a evitar olvidarnos de Dios? Poner por obra la palabra en nuestras vidas. Porque si solamente eres oidor de la palabra y no hacedor de la palabra, dice la Escritura que te vuelves un oidor olvidadizo. Si no ponemos, si no nos esforzamos por esto, estaremos ociosos y sin fruto, lo dice la Escritura. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Termino con este pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Pongamos por obra la palabra de Dios. Porque cuando no ponemos por obra la palabra de Dios, ahí lo dice Santiago, antes de decir que eres oidor olvidadizo, es como si te vieras en un espejo, te vas y olvidas cómo eras. Ya no te acuerdas y dices: ay, ¿cómo era? ¿Traigo barba o no traigo barba? ¿Traigo lentes o no traigo lentes? ¿Me lavé los dientes o no me lavé los dientes? La palabra de Dios es como un espejo, ¿sí lo sabían? No es para que se maquillen las mujeres, ¿verdad? ¿Qué hace ese espejo de la palabra? Te muestra tu condición. Pero muchas veces, cuando venimos aquí a la iglesia, somos confrontados por ella. Pero ¿qué pasa? Como no llevamos a la práctica la palabra de Dios, olvidamos cómo estaba nuestra condición. Olvidamos cómo estamos delante de Dios. ¿Y qué pasa? No hacemos nada. Seguimos viviendo igual. No, mi hermano, lo que Dios quiere producir en ti es cambios. Cambios para beneficios tuyos y de tu familia. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Es decir, no te quedes solamente con tu fe, avanza más allá y ten una excelencia moral, es decir, un carácter moral delante de Dios recto conforme a la palabra. La excelencia moral compleméntala con conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Y al conocimiento compleméntalo con control propio o con dominio propio, que se vea que estás llenándote de la palabra. El control propio compleméntalo con perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Porque el amor, mi hermano, lo aprendimos en el retiro, ¿verdad? Si no hacemos las cosas con amor, nada somos y de nada nos sirve. El amor es la vestimenta más importante de ti como cristiano, porque es el vínculo perfecto entre Cristo y tú, y entre tu hermano y tú, para que puedas hacer todo esto que dice la palabra de Dios. Y dice el versículo 8, cuanto más crezcan de esta manera, es decir, que crezcan en vivir la palabra, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que podamos aprender de la palabra, mi hermano, Dios quiere que lo lleves a la práctica para que te sea útil. Cuando algo no es útil, ¿cómo es? Inútil, es infructuoso. Esforcémonos, mis hermanos, porque los tiempos son peligrosos. Estamos viviendo tiempos difíciles y necesitamos decidirnos. O vamos a ser oidores solamente, o vamos a ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos examinarnos a la luz de la palabra de Dios
y no ante nuestra propia sabiduría o justicia, porque dice la palabra de Dios, ¿quién comprenderá sus propios errores? Yo te invito, mi hermano, que cierres tus ojos, a que inclines tu rostro y medites ahí en lo profundo de tu corazón. La palabra de Dios, mi hermano, mi hermana, es la única que nos va a mostrar aquellas cosas que tenemos que cambiar. Pero para esto requerimos de un corazón humillado y un corazón dispuesto para ser transformados. De otro modo no va a servir para nada lo que tú hagas o lo que tú digas si no hay disposición en ti y si no hay humillación en tu corazón. Yo pregunto, ¿te has encontrado en esta situación? De todo lo que ya hablamos, en la situación de que te has olvidado de Dios. ¿O te encuentras en esta situación el día de hoy? ¿Que te has olvidado de todo lo que Dios ha hecho y está haciendo en tu vida? Medita un poco, mi hermano, mi hermana, porque ciertamente no podemos ocultarle absolutamente nada al Señor. Él pesa tu corazón, lo pone en balanza y sabe si realmente tus palabras son verdad. Porque lo que hay en nuestro corazón pesa más que lo que sale por nuestros labios. Y Dios te dice, sé congruente con lo que dices y con lo que hay en tu corazón. Ya basta de jugar. Ya basta de solamente decir y no hacer. Dios quiere transformar. Dios quiere afirmar su palabra en nosotros. Pero necesitamos reconocer. Dice la palabra de Dios en el Salmo 34 que el Señor está cercano a los quebrantados de corazón. Y muchas veces el orgullo y la soberbia en nuestro corazón produce que nos alejemos de Dios. Porque dice que Dios a los altivos mira de lejos, pero el humilde habitará cerca de Él. ¿Cómo está tu corazón, mi hermano, en esta tarde? Él está cercano a los quebrantados. ¿Y qué es un corazón quebrantado? Bueno, un corazón quebrantado es reconocer que necesita ser restaurado y que estás dispuesto a dejar toda altivez y todo orgullo en tu corazón. Y quiero hacer un llamado a mi hermano en esta tarde a que si tú te has sentido en esta condición de estar lejos de Dios, te invito a que te pongas en pie. Señor, tú miras el corazón, tú miras la realidad de nuestros corazones, tú no miras la apariencia. Porque ¿de qué nos sirve dar una apariencia a los hombres, a los ojos naturales de los que nos rodean, si delante de ti, Señor, todas las cosas están desnudas y están abiertas? No podemos ocultarte absolutamente nada, Señor. Yo te invito a que levantes tus manos. Señor, tú que conoces todas las cosas y conoces la profundidad de nuestros pensamientos, en esta mañana te pedimos perdón porque hemos andado en nuestro propio camino y no hemos buscado tu reino y tu justicia por encima de todo lo demás. Pero en este día, Señor, en este momento queremos pedirte que redargullas nuestro corazón y quebrantes ese corazón de piedra y traigas, Señor, esa docilidad a nuestros corazones para ser sensibles a lo que tú quieres producir en mí, en mi familia, en todos los que me rodean. Pero, Señor, tú quieres empezar esa obra en mí. Y tu palabra nos enseña que esa obra que tú comiences
y que tú estás haciendo en mi vida, tú la vas a terminar, Señor. Pero también quieres ver esa humillación delante de ti en mi corazón. Quieres ver un corazón quebrantado, porque quieres habitar tú cerca de mí. Y yo también quiero estar cerca de ti, Señor. No me quiero olvidar de tus obras, no me quiero olvidar de tu palabra, sino quiero traer siempre en mi memoria, en mi corazón, en mis labios, tu ley, tus mandamientos, como dice el Salmo, para no pecar contra ti. Y si fallamos, Señor, que es seguro que lo vamos a hacer, tu palabra también nos enseña que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, el que murió y se entregó por nosotros. Señor, ayúdanos a no olvidarnos de ti, a meditar en tu palabra, a que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestro corazón y que podamos sobre todas las cosas llevarla a la práctica día con día. Porque tú buscas, Señor, no oidores, sino hacedores de tu palabra. Te damos gracias, amado Jesús. Gracias porque tú nos redarguyes con tu palabra, palabra inspirada por ti. Nos exhortas, nos corriges, nos instruyes y nos enseñas con el propósito de que podamos ser preparados para toda buena obra, Señor, delante de ti. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo perfeccionados por ti. No queremos andar en nuestro propio razonamiento, sino conforme a tu voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Gracias, amado Jesús. Todo esto lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro amado Rey, nuestro amado Salvador. Amén. Gracias, Señor Jesús. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Mi hermano, recuerda lo que dice Deuteronomio 6:12. Cuídate de no olvidarte de tu Dios. Amén, mis hermanos. Que Dios les bendiga y que tengan una buena tarde y que Dios nos ayude a nunca olvidarnos de Él, de su palabra. Amén.